Wrestling has more than one royal family. Entender un poquito qué es esto de la batalla cultural. La batalla cultural es un término que le dio sentido a la acción de muchas personas que estaban inconformes con lo que podemos llamar el consenso progre. El consenso progre son todas esas ideas, que en verdad no son ideas, sino que son eslogans, latiguillos, frases armadas, pensamiento único. Había gente que no estaba conforme con eso y que empezó a opinar distinto. Y al opinar distinto empezó a romper algo que se llama la espiral del silencio, que es básicamente la autocensura. Había mucha gente fingiendo una serie de cosas. Gente fingiendo, por ejemplo, que yo por autopercibirme mujer podía ser una mujer. Gente fingiendo, por ejemplo, que el feminismo servía para disminuir la violencia contra las mujeres. Gente fingiendo que redistribuyendo la riqueza podemos volvernos todos más ricos. Gente fingiendo un montón de cosas que todos sabíamos que eran mentiras, pero nadie se animaba a decirlo. Aquellos que empezaron a levantar la voz empezaron a decir: estamos dando una batalla cultural. Y ocurrió que eran muchos, y ocurrió que esa batalla cultural rápidamente empezó a trasladarse a batallas electorales. Y esas batallas electorales empezaron a obtener resultados muy claros en las urnas. Argentina, por ejemplo, con la figura de Javier Milei, es el ejemplo más claro. ¿Cómo se articula esta movida, digamos, esta batalla cultural por parte de la izquierda? Bueno, por parte de la izquierda ellos constatan en realidad, digamos, en la primera mitad del siglo XX, que lo que estaba pasando en la Rusia soviética, o sea, una revolución comunista, no iba a ser fácil que llegara a los países occidentales de Europa. Es decir, por ejemplo, Italia, un señor llamado Antonio Gramsci, del Partido Comunista Italiano, espera la revolución bolchevique en Italia y lo que viene es Mussolini. Entonces lo ponen preso y el tipo dice: ¿qué pasa en Occidente que no ha pasado en la Rusia de la cual se vio la revolución? Bueno, lo que pasó es que hay una cultura que está frenando esa revolución. Hay que atacar esa cultura, hay que desarmar esa cultura. Este fue una de las primeras personas que en el siglo XX lo vio. Después esto llevó, digamos, mucho más desarrollo. Otros tipos de filósofos políticos tomaron el tema, pero lo cierto es que la izquierda nunca dejó de dar batalla cultural. La izquierda dio batallas armadas en nuestra región, por ejemplo, el MIR en Chile, los Montoneros en Argentina, Tupamaros en Uruguay, etcétera, etcétera. Sendero Luminoso en el caso de Perú. Claro, exactamente, etcétera. Entonces, esa batalla armada nunca funcionó, salvo en Cuba, pero porque Fidel Castro estuvo apoyado por Estados Unidos. Si no, no hubiera funcionado tampoco. Ahora, cuando se dan cuenta, che, por las armas no vamos a llegar al poder, ¿cuál es el juego que hay que jugar? Claro. Vamos ¿Por a dónde la meternos. hacemos? ¿Por dónde la hacemos? Nos metamos en los medios, en la prensa, en las universidades, en las escuelas, definamos los currículos, disputemos el sentido de la historia, disputemos el lenguaje, las palabras, los signos, los símbolos, el arte, la música, el teatro, el cine, las series. No es una coincidencia, insisto, que prácticamente todo el establecimiento cultural haya sido en las últimas décadas de izquierdas y que gracias a las redes sociales eso esté cambiando en este momento, porque las redes sociales horizontalizan la, comunicación de masas. O sea, a tu juicio, y siguiendo un poco la línea, tú me estás diciendo que las redes sociales son un gran contrapeso a esta batalla cultural que la ha estado llevando la izquierda en todas las partes que me dices tú en la cultura. Es sobre el debate de la ley integral contra la violencia de género y te va a preguntar Rocío Cantuaria. Hola Gonzalo, hola Agustín, soy Rocío Cantuarias y te quería hacer una pregunta. Agustín, si puedes referirte a las razones por las cuales esta ley no es trivial. El contenido de esta ley no son meras declaraciones o son intrascendentes. O sea, ¿cuáles son las razones que tú crees que llevaron a esta gente, al surderío, a impulsar una ley como esta? Ya, nosotros antes de entrar al estudio estuvimos tomando un café, ¿cierto? Y me dijiste, me leí toda la ley. Sí, claro.
Claro. A ver, es un tema bastante complejo, digamos, amerita algunos minutos. Todo lo que esta ley tiene de válido ya existía en el Código Penal chileno. ¿Qué tiene de válido? Bueno, por ejemplo, meter preso a alguien que abuse sexualmente de una mujer, a alguien que golpea a una mujer, a alguien que la violente, en otros sentidos legítimos, digamos, de la palabra violencia, a alguien que abuse laboralmente de una mujer, etcétera. Todo eso ya estaba en el Código Penal chileno. Es decir, no agrega nada nuevo en el sentido de lo que todos estamos de acuerdo, que es que a los violentos, sean violentos respecto de mujeres, de hombres, de niños, ancianos, de blancos o negros, de gordos o flacos, pues que vayan a la cárcel. Es como de sentido común esa parte. Esa primera línea es como de sentido común. Claro. La entiendo. Entonces, pero viene un segundo clic. Tenemos que partir de ese punto porque nos van a decir si no, entonces vos querés que los que violentan a las mujeres estén libres. No, todo lo contrario. Eso ya estaba en el Código Penal chileno. Esta ley no agrega nada en ese sentido. En un mal sentido sí agrega mucho. Y acá viene el clic que vos decías. ¿Qué agrega? Bueno, por ejemplo, agrega la categoría género que no está definida en ningún lugar de la ley. Es bastante curioso. Es decir, es una ley contra la violencia de género que no nos dice qué es el género. Por lo tanto, es una ley que está totalmente abierta a interpretaciones antojadizas. No es clara la palabra género ni para la sociedad en general, ni para los intelectuales en particular, ¿eh? Es decir... Es fácil, a ver. A ver, la palabra... ¿Qué tan abierto queda? Es muy abierto. El propio mundo de la teoría del género discute hasta el día de hoy cuáles son los límites de la categoría género. Ni siquiera de ellos ha surgido una definición unívoca y universal. Y ahora esperan entonces que la sociedad sepa a buenas de primeras qué significa la palabra género. Vamos a partir de esto. La palabra género no es sexo. El sexo es la dimensión biológica, física, material del ser humano, que era la cual habitualmente teníamos siempre en cuenta cuando hablábamos de sexualidad. Por ejemplo, yo sé que vos sos un hombre, lo sé, porque tengo a la vista tu materialidad y eso me genera a mí informaciones. Yo sé que vos sos un hombre. Si vos estuvieses disfrazado de una mujer, yo de todas formas sabría que sos un hombre. Pero la categoría género dice que lo relevante para la identidad no es la materialidad, no es la biología del cuerpo, sino que son o bien constructos sociales o bien autopercepciones de los individuos. Aquí es donde ya tenés una diferencia importantísima entre los propios intelectuales del género, o los ideólogos del género, mejor dicho. ¿Qué significa que la autopercepción defina mi identidad? Bueno, vuelvo al ejemplo que te había puesto, perdón, usándote a vos porque es la única persona que tengo al frente. Vamos a suponer que vos te has disfrazado de una mujer, has buscado además incluso hacerlo de la forma más profesional posible, te has hormonizado, te has operado y muy probablemente yo todavía me siga dando cuenta que en realidad vos no sos una mujer y que en todo caso tenés un disfraz sofisticado. Lo que me dice la ideología de género es que yo debo creer que vos sos una mujer porque la verdad de tu identidad no es tu dimensión material, sino que es tu autopercepción. Esto ya de entrada genera un gran problema para una ley que usa la palabra género. Bueno, y ahí aparece, por ejemplo, uno empieza a hacer el doble clic hasta leer ciertos párrafos, ciertos textos que es donde uno dice, dice violencia simbólica. Bueno, ahí ni hablar, ahí empiezan ya todas definiciones gelatinosas, indeterminadas a propósito, para que a partir de eso se pueda desencadenar una enorme persecución contra el sexo masculino. Ese es el fundamento real de la ley. Vamos a ver, por ejemplo, violencia simbólica. A ver, repíteme un poquito eso. Cuando uno lee en una de los párrafos, una ley dice, aquí también se va a condenar la violencia simbólica. ¿Aquí empieza la persecución al hombre, dices tú? Pero claro, ¿qué es la violencia simbólica? ¿Qué es la violencia simbólica? Por ejemplo, ¿un tuit es violencia simbólica? ¿Qué tipo de tuit? Por ejemplo, una expresión de la que yo estoy dando aquí es violencia simbólica. Es decir, que si yo, por ejemplo, vamos a suponer, subo a mis redes sociales un signo feminista con una cruz, eso es violencia simbólica, por ejemplo. O vamos a decir, bueno, es que habría infinidad de casos donde uno puede pensar que bajo el nombre violencia simbólica se puede perseguir cualquier tipo de cosa. Y no solo eso, vamos a ver otra parte de la ley donde llama a combatir la violencia de género en el espacio laboral.
¿Qué genera eso? Incentivos muy perversos para que los empleadores ya no contraten más mujeres. Lógico. Porque si yo tengo el riesgo de que el día en que una empleada mujer no funcione porque no hace bien su trabajo y yo la quiero despedir, esa mujer, ¿qué puede hacer? Ir a denunciarme por violencia de género y se puede inventar cualquier tipo de cosa. Además, esa ley tiene otra cosa todavía más perversa. Este es el tercer clic. Es decir, hemos visto ya dos clics. Hay un tercer clic. Claro. Número uno, hemos visto el clic del género, que es que no sé qué género, que ellos queda tampoco lo dicen. Ambiguo. Queda ambiguo. Listo. Es decir, yo entonces puedo recibir violencia de género si yo me autopercibo como una mujer, si mi género es de autopercepción femenino. Bueno, ya tenés ese primer clic. Segundo clic. Violencia simbólica, violencia laboral, toda una serie de cosas muy gelatinosas que se van a usar para perseguir hombres y los van a destrozar. Y van a generar incentivos muy negativos en el relacionamiento natural del hombre y de la mujer. Es decir, hoy salir con una mujer va a ser peligroso en Chile. Contratar a una mujer va a ser peligroso en Chile. Tener cualquier tipo de vínculo podría llegar a ser peligroso porque cualquier tipo de disgusto, que es normal en cualquier tipo de relación social que haya disgustos, se puede interpretar como violento culpa de esa ley. Tercer clic. Esta ley aprovecha la ocasión para meter la ideología de género en todos los ámbitos del Estado y de la sociedad chilena. Está lleno de artículos esa ley donde pide, por ejemplo, que todos los empleados públicos sean adoctrinados con perspectiva de género, o sea, ideología de género. Pide que los currículos escolares se establezcan en función de la perspectiva de género en todos los colegios. Pide que, por ejemplo, las empresas se concienticen en materia de enfoque y perspectiva de género. Pide que los medios de comunicación asuman una responsabilidad crucial en la difusión de la perspectiva de género. O sea, es una ley totalitaria, porque agarra una ideología particular propia de minorías que no tienen nada que ver con las grandes mayorías chilenas, que saben muy bien qué es el sexo y no entienden qué es el género, y en base a esos reclamos minoritarios la desparraman por la totalidad, no solo del Estado, sino de la sociedad como tal. Eso genera a la izquierda conflicto en la sociedad para dominar desde arriba. Y eso van a hacer también con esta ley. Tengo otra persona que te quiere hacer una pregunta, que piensa de verdad muy distinto a ti. Ella también es panelista de Sin Filtro, Verónica Ávila. Mi nombre es Verónica Ávila, soy chilena, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos y el aborto. Y como feminista y como activista quisiera preguntarle hoy día al señor Laje, ¿no?, que tanto habla y se manifiesta en contra de todo lo que significa el género y el feminismo. Quisiera preguntarle respecto de la ley 21.675 que entró en vigencia en Chile, ¿cómo se puede estar en contra de lo que significa la violencia de género y todas sus formas de representación cuando se habita un cuerpo hetero, cis, blanco, lleno de privilegios como el suyo, y pretender decirnos a nosotras y a las personas de las diversidades que la violencia de género poco menos que no existe, ¿verdad? Y que en definitiva el feminismo y el género son un invento y son una herramienta de no sé qué ser superior que pretende venir a romper con la vida social como la hemos conocido hasta ahora. ¿Desde dónde él o usted, para decírselo directamente, se plantea que estos temas no existen, no pueden estar maléficamente diseñados solo para estar en contra de los otros? Ahí está, Verónica Ávila. Bueno, Sin Filtro siempre hay gente de distintos sectores, le damos la libertad de opinión, pero de pregunta claro, a todo el mundo. Esto es Sin Filtro, acá todos hablan. Y próxima vez voy a estar, vamos a hacer todo lo posible para que estamos cara a cara. Sí, la próxima para la vez próxima, vamos a hacer me va a todo lo coordinar posible, el ticket de vuelo para coincidir con la grabación. Bueno, a ver, acá hay varias cosas. En primer lugar, yo no habito un cuerpo. Yo, entre otras cosas, soy este cuerpo. Fíjate qué curioso los... No, es que no es una diferencia menor. Yo no habito un cuerpo. Yo en todo caso soy alma y cuerpo. Pero cuando ella dice
tú habitas un cuerpo, Sí. ¿hacia dónde va eso? Porque Y uno no la pilla, no la entiende al tiro. No, porque son problemas filosóficos. Es una espiritualización, de la existencia que, lo que decíamos recién, desarraiga la identidad humana de su dimensión material. O sea, la identidad humana está corporizada. Yo no soy un espíritu flotante que, vino a hacerse de este cuerpo cis, blanco, privilegiado. Es decir, hay una unidad en mi ser. Hay una unidad en mi ser. Para entender un poquito hacia dónde va el tiro. Sí. Y corrígeme el tiro. Sí. Cuando ella dice, Sí. o cuando te dicen, porque estas son frases que uno quizás va a empezar a escuchar más frecuentemente, cuando tú habitas un cuerpo. Sí, totalmente. Ya, eso quiere decir que quizás yo estoy habitando el cuerpo equivocado. Exacto. Vas muy bien por ahí. Quiere decir que mi verdad no es este cuerpo. Mi verdad es mi espíritu, Y yo me que es capaz de determinar la realidad de lo que es mi identidad. Y eso es mentira. Eso es mentira. Yo puedo hacer todos mis esfuerzos autoperceptivos para cambiar, por ejemplo, mi identidad de género. ¿Y sabes dónde voy a terminar? En un quirófano destruyendo órganos sanos de mi cuerpo, inyectándome hormonas muy caras de por vida a costa de mi salud personal. Porque estos mentirosos te dijeron que tu espíritu habitaba un cuerpo y como tu espíritu tiene supremacía ontológica sobre tu cuerpo, vos podés autodeterminar tu identidad. Totalmente mentira. De hecho, lo más importante de la identidad no se autodetermina. Mi nombre es muy importante para mi identidad, yo no lo elegí. Mi apellido es muy importante para mi identidad, yo no lo elegí. Mi nacionalidad, yo no la elegí. Mi edad, mi año de nacimiento, de lo cual hablábamos recién, yo no lo elegí, etcétera, etcétera. Mi sexo, yo no lo elegí. Lo más importante de mi identidad, no lo elijo. Ahora, las cosas superfluas sí las elijo. El color de este saco, yo no soy una persona de identidad de saco azul. Pero esta gente te miente porque quiere que creas que tu identidad es algo que está abierto a tu total elección y eso no es así. Ahora, segundo punto, ¿quién le dijo a esta señora que yo, por tener estos rasgos, soy un privilegiado? Si esta señora no me conoce, por empezar, es la primera vez que la veo, ciertamente, a través de la pantalla. ¿Quién le dijo que yo soy un privilegiado? Yo tuve que tener 4 trabajos para poder pagar mis estudios universitarios. 4 trabajos. Yo limpié hoteles, la mugre de los huéspedes, en doble horario, en 2 hoteles, salía de uno, me iba al otro para poder estudiar. ¿Quién le dijo que yo soy un privilegiado? ¿De qué cosa? ¿Que por ser blanco eso me hace privilegiado? Eso es un racismo. Eso equivale a decir que un negro tiene determinadas características sin conocerlo solo porque es negro, o que un judío tiene ciertas características negativas solo porque es judío. Es el mismo esquema, solamente que ese racismo es cool. Porque estas son ideologías de lujo. ¿Qué significa una ideología de lujo? Esto es muy importante. Ideología de lujo. De lujo, claro. Eso no te la he escuchado nunca. Y esto es muy importante acá. No, No, que ya me he metido a habitar el cuerpo, ideología de lujo. Son ideologías de lujo porque, habitualmente las clases acomodadas, han buscado diferenciarse de las clases subalternas con elementos de consumo. Ahora, la democratización del mercado ha sido tal que ya no hay mucha forma de Cualquiera puede diferenciarnos. comprarte el auto, esas cosas, ir al mismo restaurante. Yo tengo el mismo iPhone que tiene Bill Gates, por ejemplo, Sí. ¿te das cuenta? Es decir, podés ir más o menos a... Claro, habrá algunas diferencias, pero eso no basta para diferenciar a la gente. Entonces, ¿qué han hecho las clases acomodadas? Han cambiado la estrategia y han adoptado ideologías de lujo que les permite sobresalir en sus círculos sociales. Entonces, todas estas ideologías de lujo tienen una característica nefasta, y es que son absolutamente nocivas para las clases bajas. Claro. Y a ellos les permite regodearse entre sus amigos, tomarse su champán, hablar de la interseccionalidad, el heteropatriarcado, la lucha contra el cisgenerismo, todas estas terminologías que el hombre común no las entiende ni las conoce, que fue la que la señora utilizó, son ideologías de lujo que solo se conocen en círculos donde pronunciarlas les permite destacarse a la persona. Ahora, ¿por qué todas estas ideologías son muy nocivas para el resto de la gente? Por ejemplo, vamos a ver,
suponer, esta gente que tiene ideología de lujo quiere desfinanciar los cuerpos de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Estamos en contra de las fuerzas del orden porque son represoras, son fuerzas represivas. Sí, bueno, claro, si vos vivís en un barrio seguro, probablemente te dé igual si hay mucha o poca policía, porque quien va a tener el problema es la persona que no puede pagar para vivir en un barrio de lujo. La gente de los barrios de lujo contrata seguridad privada. Exactamente. Para esta gente, una ideología de lujo es hablar sobre el género como autodeterminación, de la identidad emancipada del ser humano. Ahora, claro, cuando vos podés pagar tratamientos hormonales, cirugías plásticas y ser el trans famoso del campus universitario que paga papá y mamá, es ciertamente un lujo. Ahora, cuando vos sos pobre y sos trans, ¿sabes dónde terminás? Vendiendo tu cuerpo. Y, a ver, contrariar la palabra, palabra de Dios según tu propia fe para agradarle a un grupo minoritario extremadamente poderoso, a mí me parece que está muy mal. A mí me parece que si la palabra que se supone para los católicos, que es la palabra de Dios, es tan inequívoca al respecto, y bueno, que el Papa diga otra cosa, yo atendería mejor a lo que dice la palabra de Dios, si es que creo en ese Dios. Si creo en otro, pues bueno, podré atender a otros tipos de dogmas. Igual el Papa argentino. Bueno, habría que pedir perdón por eso. Oye, Mira, te voy a decir algo más. Porque lo segundo también es importante. A ver, si las personas son mayores de edad y no se sienten cómodas con su orientación sexual o con su identidad autopercibida, ¿por qué le vamos a impedir, por ejemplo, ir a un psicólogo que se dedique a tratar ese tipo de casos? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo que tenemos para ofrecerle a las personas son hormonas, cirugías plásticas y lo que ellos llaman terapia de afirmación? Fíjate, este neolenguaje es muy interesante. Terapia de afirmación. Claro, esto es muy interesante. Vamos a suponer, yo, Agustín, vamos a suponer, me empiezo a sentir Agustín. Tú, Agustín, que habitas ese cuerpo. Yo, Agustín, que habito este cuerpo, como hay una escisión entre mi espíritu y este cuerpo, mi espíritu empieza a autopercibirse mujer, se da cuenta que es mujer y dice, este cuerpo no es mío. Necesito entonces, ¿qué cosa? Transformar este cuerpo. Con, insisto, cirugías muy nocivas, con terapias hormonales con muchísimos efectos secundarios muy nocivos. Bueno, eso le llaman curiosamente terapia de afirmación. Tengo que ir a un psicólogo además que me convenza de que efectivamente si yo estoy sintiendo esto, el problema está en mi cuerpo y no en mi espíritu, que es el que lo habita. Entonces, a eso le llaman terapia de afirmación. En cambio, si yo empiezo a sentir este malestar interno y digo, esto no está bien, yo me miro, estoy sano, este es mi cuerpo, mi problema está en mi autopercepción, quiero buscar a un psicólogo que me ayude a reencontrarme, a reasumir mi cuerpo tal como es, eso se llama terapia de conversión. Asumir tu cuerpo como es convertirlo. Destruir tu cuerpo tal como es afirmarlo. Decime si no es orwelliano. Entonces, ¿qué hace el Estado? Prohíbe a psicólogos que se dan cuenta que el problema no está en el cuerpo sano, sino en la autopercepción de la persona que está dañada, y financian y subsidian terapias hormonales, cirugías. Hay casos internacionales que pasa que se empiezan a meter hormonas, se hacen operaciones y después se arrepienten. Está lleno, solo que no se televisan. ¿Sabes el daño que le puede generar a una farmacéutica? Hay mucho dinero acá atrás. No es solo ideología. Cuando la señora hace un rato dice, pero vos te inventás que hay poder. Por favor, señores, las farmacéuticas son uno de los negocios más importantes del mundo en el siglo XXI y han hecho fortunas gracias a la ideología de género. De hecho, ustedes pueden revisar los reportes financieros de Global Market Insights, donde se ve la evolución exponencial de los mercados de cirugías plásticas gracias a la ideología de género. Vamos a intercambiar el rol un segundo. ¿Conociste alguna vez, cuántos casos conociste vos cuando eras adolescente de este tipo de casos que estamos hablando? Nunca. Nunca, yo tampoco. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque eran prácticamente inexistentes. Y esto se puede constatar empíricamente en los DSM de psiquiatría, donde están todas las estadísticas. Era un fenómeno extremadamente marginal. Cuantitativamente existía, sí, pero era prácticamente nulo. Era muy, muy, muy extraño. Ahora, hoy se ha multiplicado de una manera
tremenda. Esto, por ejemplo, ha despertado las alarmas, ha hecho sonar las alarmas en Inglaterra, donde mandaron a hacer una investigación desde el Estado y encontraron que casi un 5.000% de aumento ha habido en los últimos 10 años de niños y adolescentes, con casi 5.000%. Casi 5.000% en solo 10 años. ¿Y por qué se da ese fenómeno de aumentar un 5.000% en 10 años? Bueno, porque la cultura está desde la más tierna infancia insistiéndole a los niños con la idea de que ellos habitan un cuerpo que puede ser el equivocado. Wrestling has won.